un aguardiente de caña, de las cañas de mis valles y el anil de mis montañas. No me den trago extranjero, que es caro y no sabe a bueno, y porque yo siempre quiero lo de mi tierra primero. Profesor Pedro Hernández, ¿por qué cree usted que se crearon universidades privadas en las postrimerías del siglo XIX y XX? A ver, primero hay que advertirle a todos los que nos ven y escuchan que las primeras universidades en Colombia fueron privadas y no fue a finales del XIX, sino en la colonia. En la colonia se crearon unas universidades pontificias o colegios mayores pontificios también, que como el caso de la Universidad Santo Tomás de Aquino, que tal vez es de las más antiguas, y las otras pontificias que se fueron creando posteriormente, todas ellas antes del siglo XIX. Los sacerdotes jesuitas, por ejemplo, crearon varias antes del siglo XIX. Es más, una de ellas, como fue el Colegio Mayor del Rosario, fue en una época cerrada, a principios de la República, y también antes de la República fue cerrada cuando se trataron de sacar a los jesuitas de todas las colonias. Entonces esa es la realidad. Las universidades privadas que hoy conocemos, la mayoría son más bien creadas sobre mediados del siglo XX. Entonces hay una explosión de universidades privadas en la época de los años 50, sobre todo como reacción a las políticas conservadoras que se tomaron la universidad pública que había en su momento, le definieron qué programas podían dar, qué currículos debían de seguir, colocaron un mundo de profesores de origen conservador, de pensamiento conservador, que estaban de acuerdo con la política del gobierno de coyuntura, y sacaron a todos los librepensadores. Estos librepensadores crearon universidades como la Universidad Externado, la Universidad Autónoma, etcétera, etcétera. Profesor, ¿cómo considera usted la historia de los gobiernos nacionales y los aportes que le hacen estos a las universidades entre los años 1910 a 1950? Bien, miremos que desde nosotros teníamos hasta el año 1886, teníamos una república federal basada en unos principios de liberalismo radical, o sea, el libre pensamiento, la libre cátedra, el país federalizado, o sea, autonomía de las regiones. E igualmente se creó así la Universidad de los Estados Unidos, la Universidad Nacional de los Estados Unidos de Colombia. Claro que en la época de los años siguientes a la independencia, tanto Santander como Bolívar crearon la Universidad Central, que es hoy la Nacional, ¿sí? Y también se crearon otras universidades que a partir del Colegio Mayor del Cauca y el Colegio Mayor de Cartagena, y esas son la Central, la del Cauca y la de Cartagena fueron las primeras universidades públicas. En el año 1886 hago referencia porque llama el inicio del gobierno de la regeneración, o sea, de Rafael Núñez. Rafael Núñez bebió y fue miembro del Partido Liberal, bebió del liberalismo radical de Uribe, etcétera, ¿sí? Y de Arciniegas y demás. Y hubo una ruptura en el país donde Rafael Núñez renunció al sistema federal por todos los problemas regionales,
los problemas de confrontaciones entre regiones, de guerras civiles que había tenido en algún periodo, y creó un Estado centralista, pero esto no solucionó los problemas. Y Rafael Núñez viró de ser un liberal a ser un conservador. Entonces nos montó una visión centralista, presidencialista, y donde el Ejecutivo tenía mucho poder y minimizó el poder del Legislativo y el Poder Judicial. Es algo parecido a lo que intentó hacer Álvaro Uribe ahora. Eso nos llevó a un conservadurismo y no solucionó el problema de conflicto. Había menos conflictos regionales y menos guerras civiles antes del año 1886 que los conflictos que se generaron, y ahí empieza la verdadera violencia actual de Colombia. Entonces viene la guerra de los 1000 días al principio del siglo y todo eso. ¿Esto cómo incide en la universidad? La universidad colonial era una universidad teleológica, o sea, la iglesia le imponía qué se podía dar, qué se podía investigar, cuáles eran las profesiones y cuáles eran los currículos, el quadrivium que se hablaba, ¿sí? Entonces no se podía dar, por ejemplo, medicina liberal, sino solo ciertas, se podían la gente formar en solo ciertas ramas de la medicina, ¿ya? Igualmente no jugaban las ingenierías porque era una profesión liberal y eso lo prohibía la iglesia. Esa herencia la retomó la Regeneración, y entonces después de la 86 viene un periodo en que la mayoría de los gobiernos hasta el año 50 fueron de origen conservador, muy pocos fueron liberales, pero esos gobiernos de origen conservador entonces quisieron volver a la escuela del quadrivium, a la escuela que formaba solo abogados, algunos en ciertas áreas de la medicina que no estaban con las profesiones liberales, con el ejercicio libre de la profesión, y entonces además volvieron de los centros educativos para garantizar esta política tan conservadora que los docentes cambiaban con cada gobierno. Entonces, si era un gobierno conservador de tipo laureanista o alzatista, todos los profesores tenían que ser ultraconservadores de esa línea. Entonces, fíjese, las universidades en finales del siglo XIX y comienzos fue una cadena de transmisión de los partidos tradicionales. Fue un botín político, fue un botín clientelista y fue un botín financiero. Profesor, con este recuento que usted nos hace, entonces, ¿usted cómo ve la relación o cómo considera la relación de los proyectos educativos entonces a los partidos políticos? Como lo dije, fueron correas de transmisión. Entonces, por ejemplo, el gobierno de que hablé de Alfonso López Pumarejo, que retomó en parte la idea de las ideas liberales, ya no las ideas liberales radicales, ¿sí? Fue, por ejemplo, consintió que la iglesia, ¿sí?, que tuviera injerencia en el Estado, mientras que los radicales decían que el Estado debía ser laico, pero él metió transformaciones importantes en educación. Entonces él dijo, debe haber libertad de cátedra, que lo habían prohibido los gobiernos conservadores, debe haber autonomía universitaria, por lo menos en la parte académica, y algo en lo administrativo. Entonces, eso es un ejemplo, mientras que después de él vinieron una época, después de la muerte de Gaitán, volvió a haber una época fuerte de gobiernos conservadores, ¿sí? Entonces, en eso trataron de devolverse a los modelos antiguos. Y entonces no solo era el control de la universidad, no solo era poner los profesores, sino que estaba en discusión si se permitían o no las profesiones liberales, si alguien podía vivir de una profesión liberal. Entonces fíjese que entre la política
la filosofía de la educación hay estrecha relación con los grupos en el poder. La educación en finales del siglo pasado y principios del siglo XIX y principios del siglo XX estuvo muy atada a la filosofía política del gobierno de turno, a las mayorías del Congreso, ¿sí? Entonces, y eso afectó mucho el desarrollo universitario y el desarrollo de la educación. Es más, como no se reconocía el derecho de las mujeres a ser ciudadanas, ¿sí? Y de muchos que no tenían propiedad a ser ciudadanos, entonces tampoco había educación para ellos. Por eso el alto analfabetismo. Y es más, y todavía sigue en el país la idea de que el Estado no hizo mayores esfuerzos de llegar a respetar el derecho a la educación, ni básica, ni media, ni menos universitaria. Por eso en el siglo XX, aún finales del siglo XX, había mucho analfabetismo, había muy baja cobertura en básica primaria y en básica secundaria. Es de los años 90 para acá que empezamos a poner como tarea prioritaria de la sociedad y el Estado a tener que cumplirla, de que se debe respetar el derecho a la educación. Entonces se hicieron fuertes esfuerzos en principios del siglo XXI, o sea, principios de los años 2000 y finales de los 90, de llegar al 100% de cobertura en educación primaria y de llegar a cumplirse el 100% y ya lo vamos a alcanzar de cobertura en educación secundaria. Y fíjese que hasta este año el gobierno dice que en las universidades públicas no se puede cobrar porque es la única forma de garantizar el derecho. Mientras tanto no se consideró eso como derecho. Y detrás había algo: entre menos educado esté el pueblo, más lo vamos a poder controlar, menos problemas de oposición vamos a tener. Y eso primó mucho, y eso está también detrás de la teoría de la seguridad nacional. Entonces, las condiciones del saber poder dentro del contexto educativo, usted me dice que se empezaron a generar desde los años 50 para acá. Desde que ya empezó algunos gobiernos a generar autonomía en la educación, ¿sí? Pero entonces hablemos en el contexto educativo privado. En ese entonces, a principios del siglo, ¿cómo eran esas condiciones de saber y poder? Lo que se vio en Colombia, igual que en el cono sur de América, es que había primero una necesidad de aumentar la cobertura en educación superior porque no había élites nacionales formadas. Y era prioritario formar gente para la burocracia estatal y para la dirigencia empresarial. Entonces recibieron mucho apoyo y se crearon muchas universidades públicas. Y lógicamente el sector privado encontró, y como aquí en el siglo XX se constituyó en algo sagrado, el que los particulares tomen la educación, le ayuden al Estado a prestar el servicio educativo, miraba así como servicio, y al mirar como servicio también era un negocio. Entonces tanto en la primaria como en la secundaria entró. Pero además hay un tema, que es la libertad de escogencia del tipo de educación. Entonces, la escuela pública en principio siempre debe ser laica, ¿sí? O sea, no tener una teleología definida, una filosofía definida, sino abierta a todas. Entonces, la mentalidad, la cultura muy conservadora del país, muy religiosa, hizo que afloraran muchos colegios privados religiosos, coordinados, organizados, administrados por comunidades religiosas, donde decían que se les iba a dar todos los valores culturales y las leyes naturales, y esos valores culturales es creer en el Dios católico. Ni siquiera permitía hablar del Dios del resto de los cristianos, que es el mismo, ni el Dios de los musulmanes, que es el mismo, ¿sí? Solo había un Dios que era el Dios de los católicos, como si no fuera el mismo en todas las religiones. Y todo el mundo tenía que casarse por lo católico, ser bautizado, ser confirmado,
estudiar religión en el colegio, etcétera, etcétera. Y la moral, los valores que hoy tanto han fallado, son la herencia de toda esa doble moral de la educación católica. Entonces, ahí le estoy mostrando cómo ha incidido el saber poder, ¿sí? Y entonces, por eso la explosión tan grande de universidades privadas. Y normalmente las universidades privadas no cumplen un compromiso social, y es que ellas debían de ser también públicas. ¿Significa eso? Laico, no. Ellas dicen que como es privada, entonces sus dueños, sus fundadores, le definen cuál es la filosofía, cuál es la teleología de esa universidad. Entonces tenemos universidades privadas que en principio iban a ser universidades liberales, universidades conservadoras cuya doctrina es el conservadurismo, es la tradición, la familia, la propiedad, universidades religiosas, ¿sí? Entonces todo eso, y esa es la explosión de universidades que vimos. Y el Estado, por los problemas que tuvo con el estudiantado, no quiso seguir con la política de crear más universidades públicas, de financiar, de apoyar más universidades públicas. Entonces se frenó el crecimiento de las universidades públicas y se dejó que la presión de la población la atendiera y la cubriera la universidad privada. Profesor Pedro Hernández, para terminar, usted como docente, ¿considera que la educación ha sido un instrumento de control para y en la sociedad colombiana? Sí, la universidad tenía originariamente, cuando se crearon muchas universidades públicas en Colombia y en Sudamérica, así como cuando se dejó que los particulares diferentes a las comunidades religiosas fundaran universidades, tenía un propósito fundamental, que es formar eso que ya hablé, las élites, la burocracia altamente preparada para administrar el Estado y para administrar los negocios de la empresa privada. Entonces ha estado muy atada a la filosofía que quiere la clase dominante, ¿sí? A la filosofía de los gobiernos de turno, ¿sí? Al modelo de desarrollo del país, ¿sí? Podemos hablar del modelo dominantes, dominados, y entre los mismos dominados a dominarse. Sí, siempre ha sido la educación un eje de poder. Quien tiene información tiene poder, es lo último que hemos reconocido. Entonces siempre detrás está eso. Y la universidad, desde que se fundó, tiene una característica por allá en la colonia, en Europa, y la sigue teniendo hoy en día. La universidad es una institución donde llegan mundos de cultura, y sobre todo en la pública, esos mundos de cultura entran a ese crisol que es la universidad, allí se funden y se crea una nueva cultura. Pero entonces la universidad ha tenido como función, una de sus importantes funciones es mantener la tradición, conservar la cultura. Entonces en eso es conservadora, pero como es dialéctica, entonces por el otro lado crea las bases para transformar esa sociedad. Entonces lo que han querido es que la universidad sea solo una hibernación de la cultura, un control cultural, una forma de pensar, una forma de actuar, de mantener unas tradiciones, y le han impedido y han acallado siempre sus propuestas de transformar la sociedad. Profesor Pedro Hernández, muchas gracias por su intervención, y ya por último, de pronto un saludo o un mensaje para nuestros compañeros de Taller de Escritura Académica de la Universidad Central. Que ojalá hagan varios videos de estos, porque tenemos hoy una oportunidad. Después del movimiento universitario, de las grandes marchas estudiantiles, de la creación de la MANE, tenemos la oportunidad de crear una universidad realmente autónoma, que respeta la libertad de cátedra, la libertad de expresión, la libertad de opinión, la libertad de pensamiento, de conciencia, de crear una universidad moderna que trabaje
en cómo transformar la sociedad, en cómo resolver los problemas actuales de la sociedad colombiana, que son bastante graves, de cómo llegar a una economía de pleno empleo, de cómo cambiar los valores, que sean más humanos, menos rentistas, menos salvajes, de un neoliberalismo salvaje, ¿sí? Menos individualistas y más solidarios, porque este país es un país que tiene muchos recursos para que todos vivamos bien. Muchas gracias. A mí cánteme un bambuco de esos que llegan al alma, cantos que ya me arrullaban cuando apenas decía mamá. Lo demás era bonito, pero al corazón no salta, como cuando a mí me cantan una canción colombiana. Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi patria.